Hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que hoy en día es muy común y que a veces lo hacemos y no nos damos cuenta, y tiene que ver con la idolatría. Y la idolatría abarca muchas cosas, y quiero que hoy ustedes aprendan y entiendan lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Amén. Voy a comenzar en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4 al 5. Y dice lo siguiente, y esta palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Y esto es bien importante, que entiendan que Dios es bien celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiero compartir un versículo que está en el Salmo 115, empezando en el versículo 3, y esto tiene que ver mucho con imágenes. Ahora, antes de leer el versículo, yo quiero que ustedes entiendan que la idolatría no necesariamente tiene que ver con imágenes, no necesariamente tiene que ver con vírgenes, no necesariamente tiene que ver con santos, no necesariamente tiene que ver con irle a prender velitas a cualquier imagen que nosotros veamos. Pero más sin embargo, voy a comenzar lo que piensa Dios acerca de las imágenes. Y esto lo digo porque todos, incluyéndome a mí, mis padres, mis abuelos, nos enseñaron en la iglesia a mirar y adorar a imágenes, a prender velitas. A mí me encantaba cuando estaba chiquito prenderle velitas a las imágenes, poner una monedita en una cajita que tenían de metal y le prendía la velita. A mí me encantaba cuando estaba de niño. Y son cosas que hacemos por ignorancia, creyendo que estamos haciendo lo correcto. Pero, ¿qué piensa Dios de esto? Dice en el Salmo 115, empezando en el versículo 3, dice: nuestro Señor está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son de plata y de oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Así que Dios definitivamente tiene una opinión bien clara acerca de las imágenes. Algo que muchos de nosotros hicimos y practicamos años atrás. Uno de los grandes pecados que Dios aborrece es la idolatría. Pero anteriormente el pueblo de Israel y los pueblos vecinos a Israel idolatrizaban a muchas imágenes hechas de piedras, hechas de metales, hechas de madera. Y aunque hoy en día podemos observar imágenes de ese material, hoy en día con la tecnología, hoy en día con el modernismo, podemos tener imágenes con respecto a otros materiales. Una simple foto, una simple medallita, una simple estampita, es más que suficiente para que tú y yo podamos caer en la idolatría. Ahora, ¿qué es la idolatría? La idolatría es amar, es adorar a algo o a alguien
que esté por encima o al mismo nivel de Dios. Y cuando te digo algo o alguien, es porque ese algo que llamamos a las imágenes, que hablamos de los santos o de las vírgenes, existen también personas por el cual tú y yo podemos idolatrizar. Y a Dios, siendo un Dios celoso, sea un Dios fuerte, Dios no va a permitir que tú pongas a alguien o a algo en el mismo nivel o un nivel superior que al mismo Dios. Porque la Biblia habla de que Él no comparte su gloria con nadie. La Biblia habla de que a Dios no le gusta de que Él haya enviado a su Hijo Jesús para que Él hubiese pagado por toda enfermedad y por toda tribulación y por toda situación, para que el hombre fuera a darle gracias a un muñeco o a una imagen. Es decir, que es algo que le duele en lo más profundo en el corazón de Dios, cuando le damos gracias por un milagro, por algo que deseábamos, no directamente a Dios, sino a algo material, que asumimos que la presencia de Dios está ahí, pero definitivamente hemos entendido y hemos comprendido que cuando nosotros adoramos y le hablamos a una imagen, estamos hablándole no solamente a un muñeco que, como dice la Biblia, que tiene boca y no habla, que tiene ojos y no ve, que tiene orejas y que no escucha, sino que es algo espiritualmente maligno que se posiciona detrás de esa imagen que muchas veces estamos idolatrizando. Entonces, la idolatría es adorar a algo que no sea a Dios. Y es una persona o puede ser una cosa. Ahora, uno de los problemas que tuvo Dios con el pueblo de Israel era que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto inicialmente a través de Moisés, era porque necesitaba que cuando ellos llegaran a la tierra prometida, ellos tenían que pasar por una serie de batallas y por una serie de guerras para poder despojar y para poder sacar a todos aquellos que se habían apoderado de la tierra prometida. Pero no era por el hecho de que estuviera ocupada por unas personas, que no estuviera ocupada por los moabitas, por los amonitas o por cualquier otra gente, sino era por la trascendencia espiritual que tenían estas personas. Todas estas naciones, Egipto, Babilonia, Mesopotamia, los romanos, eran idólatras al 100%. Y Dios no quería que la fe del pueblo de Israel fuera contaminada con imágenes y la idolatría que estos países y estas naciones circunvecinas practicaban a diario. De hecho, las veces que el pueblo de Israel cayó en la idolatría, cayó en esclavitud, se debió a la idolatría, porque rápidamente eran consumidos, eran incentivados por estas naciones a adorar a imágenes y a dioses falsos. Y esto es algo que a Dios nunca le gustó, ni en aquel entonces, ni hoy en día tampoco. Fíjense ustedes que en Gálatas 4, en el versículo 8 y 9, dice: ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a las cuales quieren volver a esclavizarse? Una de las cosas que el pueblo de Israel cae en esclavitud era el simple hecho de caer en la idolatría. Yo quiero que entiendan algo. En la Biblia se habla de que Jesús va a venir por su novia. Jesús viene por su esposa, por su novia, que es la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo. Es decir, que la Biblia habla del matrimonio que hay entre Dios y nosotros, que somos su novia, que somos su esposa. Por lo tanto, Dios compara la idolatría con el adulterio y la fornicación. Es decir, que el simple hecho de tú adorar a una imagen o a una persona, Dios pone ese pecado al mismo nivel de que tú caigas en adulterio o en fornicación. ¿Por qué? ¿Por qué Dios pone esos dos pecados o esos tres pecados en el mismo nivel? Por el simple hecho de que como Dios ve a su pueblo como su esposa, como su amada, se supone que la amada debe amar y respetar y obedecer únicamente a su Dios, así como Dios ama, cuida y protege a su novia, que es el pueblo de Israel, y que tú y yo, por consiguiente, como coherederos en Cristo, pertenecemos a ese grupo.
Entonces, cuando un hombre le es infiel a una mujer, cuando una mujer le es infiel a un hombre, está cayendo en adulterio o en fornicación. Así que el adulterio o la fornicación es está dentro del mismo rango de la idolatría. Así que esto es para que tú y yo entendamos y comprendamos qué tan importante y qué tan malo y grave es para Dios el que tú y yo caigamos en la idolatría. Ahora, ¿quién puede ser nuestro Dios hoy? ¿En qué podemos nosotros caer en la idolatría? Y estamos hablando de nosotros, hoy en día, en el año 2020. Tranquilamente podemos caer en la idolatría con un cónyuge. Tú puedes adorar y llegar a la idolatría con tu esposo o con tu esposa. Tú puedes llegar a idolatrizar a un hijo. Que tu hijo es lo más importante aún por encima de Dios. Yo he escuchado de muchas madres decir estas cosas. Adoran y veneran al esposo como si fuera, wow, por encima de Dios. Eso a Dios no le agrada. Nosotros los seres humanos podemos idolatrizar al trabajo. Nos esmeramos y amamos tanto el trabajo que dejamos a Dios a un lado, que dejamos a la familia por un lado, que dejamos las cosas más importantes a un lado. Podemos idolatrizar el dinero. Hay gente que ve el dinero como el Dios, que no pueden vivir sin el dinero, que el dinero lo es todo, aún por encima de Dios. Si le pones a escoger entre Dios y el dinero, la gente escoge el dinero, porque idolatrizan el dinero. Lo material, todo aquello que sea material puede llegar a convertirse en tu Dios si no establecemos o no aprendemos a establecer un balance entre las cosas que poseemos. ¿Sabes? Yo siempre he dicho que Dios es un Dios de orden y Dios está siempre por encima de todo. ¿Cuál es el orden de Dios? Dios, después está la familia, después está el trabajo y después está la iglesia. El edificio como tal está en cuarto lugar. Pero el amor, la comunión, la obediencia hacia Dios, eso nunca lo debes abandonar. Todo lo que sea directamente proporcional a Dios, a su palabra, está en el primer rango. Es decir, que yo nunca puedo quitar de mi schedule, de mis prioridades, todo lo que sea con Dios. Amar a Dios, amar a su Hijo, amar al Espíritu Santo, tener comunión con Él, leer la palabra, orar, ayunar, todo eso está en un primer lugar. Cuando tú buscas a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu pasión en primer lugar, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces, después viene en un segundo lugar que tú ames a tu familia. Tú no puedes amar a tu esposa ni a tus hijos más que a Dios. Dios, y lo dice en el primer mandamiento, debes amar a Dios por encima de todas las cosas. Y el segundo, a tu prójimo. Tu prójimo incluye a tu esposa, a tus hijos, a tu suegra, a tu madre, a tu padre, a todos tus familiares. Pero debemos tener bien claro las prioridades que Dios ha establecido en su palabra y por el cual muchas veces nosotros por ignorancia o por negligencia le fallamos a Dios. Entonces, por supuesto, una de las cosas que podemos idolatrizar a Dios es por medio de los santos, de las vírgenes, de estampitas, de todas aquellas cosas que indirectamente creemos que Dios está ahí, pero Dios no está ahí. Porque el Salmo 115, el versículo 3 dice que Dios está en los cielos y que tú tienes acceso a hablarle a Dios directo. ¿Para qué yo voy a hablarle a un muñeco? ¿Para qué yo voy a hablarle a una imagen, a una foto? Si yo tengo por medio del Espíritu Santo la oportunidad de hablarle a Dios, que Dios está en todo lugar. Dios no está en una imagen, Dios no está en una estampita, Dios está aquí al lado tuyo, Dios está aquí morando dentro de ti. Por lo tanto, tú tienes la autoridad y tienes la facilidad de poder hablar, de poder dialogar, de poder tener una intimidad con Él en cada momento, en cada lugar, en cada situación por la cual tú estés atravesando en tu vida. Amén. Ahora, ¿cómo yo evito la idolatría? Ya sabemos que Dios no quiere que adoremos a imágenes. Dios no quiere que tú estés frente a un muñeco que tiene ojos, que tiene narices, que tiene boca, pero que no interactúa contigo. ¿Por qué a Dios no le gusta eso? Yo quiero que tú entiendas
algo que es bien importante y que probablemente tú no lo sepas. La iglesia cristiana evangélica, que se rige por estudiar y por dirigirse directamente por lo que dice la Biblia, es bien clara. Y cada vez que tú adoras a una imagen, eso significa que tú no solamente estás adorando a algo que es inmovible, sino que detrás de esa imagen o de ese muñeco se manifiesta una potestad, se manifiesta un demonio. Porque los demonios aprovechan cualquier circunstancia y cualquier ocasión para que tú no tengas que hablar directamente con Dios, sino que desvíes tu mirada y desvíes tu enfoque, desvíes tu adoración, desvíes tu concentración en algo por el cual Dios no está ahí. Porque Dios dice, buscadme. Dios dice, te dejé el Espíritu Santo para que tengas intimidad con Él. Por lo tanto, si tú estás en el carro, tú te estás bañando, tú estás en la mesa comiendo, tú estás cocinando, tú estás sentado en la sala, tú puedes hablar con Dios. Tú no necesitas, en la Biblia no habla en ningún momento Jesús, que estableció un legado, que estableció un prototipo de cómo tú y yo debíamos caminar en el planeta Tierra. Jesús en ningún momento se postró a prender una velita a una imagen. Jesús en ningún momento se postró a adorar a algo. Jesús simplemente levantaba sus manos y miraba los ojos al cielo y clamaba directamente al Dios Padre. Tú y yo tenemos ese acceso de clamar al Dios Padre. Tenemos el acceso de clamar a su Hijo Jesús. Y tenemos el acceso y la intimidad de estar en comunión con el Espíritu Santo que está morando dentro de tu corazón. Amén. Ahora, ¿cómo evito yo la idolatría? Porque es que la idolatría va mucho más allá, como les decía al principio, de una imagen o de una estatua. Va mucho más allá y se manifiesta a través de acciones y de hechos que tú y yo podemos vivir. Y una de ellas, te voy a hablar de tres, pero una de ellas, y aunque muchas veces quizás me dirás que no tiene mucha concordancia o no tiene mucha relación, te voy a explicar que sí tiene relación. Y una de ellas es que no debes unirte con un yugo desigual. Es decir, que si tú soltera o tú soltero tienes una novia o tienes un novio y no es cristiano, y tú sí eres cristiano, tú deberías, por medio de lo que dice la palabra, tú no deberías seguir esa relación si esa persona no es cristiana. Porque muchas veces dicen, no, pero yo lo convierto después que me case con él, yo me convierto después que yo tenga una relación con él, que seamos novios formales, yo voy a hacer que él vaya a la iglesia. Sí, pero es que el problema es que el porcentaje de que esa persona que es de yugo desigual, y cuando hablo de yugo desigual, me enfoco simplemente en el nivel espiritual, me enfoco en que esté practicando una doctrina, una religión diferente a la que tú estás viviendo. Por ejemplo, si una persona es testigo de Jehová, tú tienes un novio o una novia que es testigo de Jehová, difícilmente, y fíjate, y quiero ser bien sincero y explícito con esto, es más fácil que el testigo de Jehová te atraiga a ti, a su mundo, que tú traigas al testigo de Jehová al mundo de él. Después que tú hayas formalizado una relación con esa persona o después que tú te hayas casado con esa persona. ¿Por qué te digo esto? Porque en Éxodo 34:11 dice, pero ten cuidado. Dice, pero ten cuidado, no hagas alianzas con los habitantes de la tierra a las que vas a entrar. Esto no necesariamente significa de que tú vas a ir a un lugar. Esto significa de alianza, se habla también de matrimonio, se habla también de una unión, se habla también incluso de negocios. Tú no hagas negocio con un estafador, tú no hagas negocio con alguien que tiene una procedencia dudosa. Entonces, tú no te relaciones para casarte o para tener una relación con personas que no estén en tu mismo caminar con el Señor. Porque es difícil, después que tú das ese paso, que la persona se convierta. No estoy diciendo que sea imposible, pero es bien duro, es bien difícil y es más fácil por las estadísticas que se hablan de que tú seas arrastrado al mundo que tú sacar del mundo o de otra religión o de otra falsa doctrina
a la palabra de Dios. Porque el problema de la falsa doctrina es que la falsa doctrina te suaviza, te pone una religión más light, te hace sentir de que Dios te permite de que puedas vivir en pecado. Y a Dios no le agrada el pecado. Y tú tienes que entender de que con Dios o es blanco o es negro. Con Dios no hay grises, con Dios no hay verdes, con Dios no hay azules. O eres frío o eres caliente, pero tibio no puede ser porque Dios vomita a los tibios. Entonces, cuando yo hablo de que no te unas a un yugo desigual, significa de que tú no sabes lo difícil y lo duro es que esa persona se convierta a los pies de Cristo después de que tú hayas hecho esa alianza. Es mejor ser sabio y ser entendido en que si a ti te gusta una persona, tú primero debes establecerle los parámetros. Yo soy una hija de Dios, yo voy a obedecer la palabra, yo voy a ser fiel a Dios. Y si tú me amas a mí o tú me quieres a mí, entonces tienes que amar y tienes que querer a nuestro Padre Celestial. Entonces, es un tema bien importante que no simplemente se refiere a que seas con un ateo y un cristiano, se refiere también a gente de otras religiones. ¿Cómo puedo evitar entrar en la idolatría? Ese es el punto número 1. No te unas en yugo desigual. El número 2 es que no entres a adorar o no entres a entrar al altar del materialismo. Y te voy a explicar por qué. Porque el materialismo es algo que le gusta a la carne. Las cosas buenas, las cosas de valor, lo material, un buen carro, una buena ropa, una buena casa, es normal. Y no es que sea malo. El problema es que si tú y yo no aprendemos a tener un balance en las cosas, a reconocer de que esa propiedad o ese dinero en ese banco o ese Mercedes-Benz o esa cosa que vale mucho me lleve a un punto, a un nivel en que wow, que yo se me quite el sueño por estar pensando y adorando a esa cosa material y se me olvide por completo que Dios fue el que proveyó esa cosa material. Entonces, el materialismo tiene que ver mucho con un espíritu que se llama mamón, que te hace sentir de que el dinero y lo material es imprescindible, que el dinero y las cosas materiales te hace poner sutilmente en un nivel y un punto en que vas a desechar a Dios o lo vas a poner en un segundo y un tercer lugar. Y recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie. El tercero es que tú entres en la idolatría a la humanidad. Y la humanidad tiene que ver mucho con las cosas del mundo, tiene que ver con nada que sea que sea no de la palabra, sino de las cosas almáticas, de las cosas de la carne. Son cosas que se van impregnando en nuestras vidas de acuerdo al mundo en que tú y yo estamos actuando. Hoy en día vemos cómo nuestros hijos y nuestros nietos están impregnados con las computadoras, con los juegos. Y si ponemos a analizarnos un poco, podemos llegar a determinar que muchas veces vemos que esos son como unos dioses para nuestros hijos, si no los llegamos a controlar. En muchas ocasiones mi propio hijo puede pasar horas sentado en una computadora jugando. Entonces, sin darnos cuenta, fácilmente podemos caer en la idolatría de cosas materiales, de cosas del humanismo, de cosas que activen en nosotros el apartarnos de la palabra de Dios. Entonces recuerda que todo aquello que te guste más, cuando a ti te gusta más tomarte una botella de vino que pasar un tiempo de alabanza, ahí tienes que tener cuidado, porque tiene que haber balance. No estoy diciendo que seas tan radical, y no está malo que tú te tomes una botella de vino, no está malo que tú vayas a un restaurante, no está malo que tú goces y disfrutes de la vida, porque tenemos el derecho. Pero cuando algo se va más hacia un lado y no hay un balance, sabiendo que Dios tiene que estar de primero en todas las cosas, entonces hay que tener cuidado, porque estamos enfocando nuestras prioridades, estamos enfocando el adorar y el amar y el necesitar algo que sea diferente a nuestro Padre Celestial. Amén. Así que
Yo esta noche, yo quiero que tú entiendas que los 400 años que pasó el pueblo de Israel en esclavitud se basó por el pecado de la idolatría. Y después que pasaron 400 años en Egipto, el pueblo de Israel también cayó por el pecado de la idolatría por los babilonios. Pasaron años, pasaron siglos en esclavitud por el simple hecho del pecado de idolatría, de adorar algo diferente a Dios. Hoy en día estamos en un mundo bien convulsionado. Hoy en día estamos viviendo en tiempos bien difíciles y cada generación que va pasando va a ser más difícil todavía, porque vamos a ser seducidos por cosas del mundo, vamos a ser seducidos por tentaciones y que esas tentaciones nos pueden llevar a idolatrizar, a depender de muchas cosas materiales, a depender de cosas que nos alejan de Dios, que nos alejan de su presencia. Y cuando tú entras en idolatría, lo primero que hace es que el Espíritu Santo que está morando dentro de ti se contricta, se entristece, se opaca, porque tú has cortado la relación con Él. Porque la Biblia dice que donde está el pecado, la presencia de Dios no está ahí en ningún lugar. Entonces tú y yo tenemos que aprender a valorizar quién es Dios, quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros? Que ha venido a ayudarnos, que ha venido a edificarnos, que ha venido a consolarnos, que ha venido a transformar nuestra vida, que ha venido a conectarnos con la presencia del Señor Jesús. Y que ese Espíritu Santo siempre va a querer lo mejor para ti. Que ese Espíritu Santo siempre va a querer hablarte, pero que somos nosotros los que cortamos esa comunión. Y la cortamos del 99.5% porque estamos conectados a las cosas del mundo. Y cuando estamos conectados a las cosas del mundo y nos desconectamos de la presencia de Dios, se nos hace más fácil caer en la tentación y a idolatrizar cosas, personas, negocios, dineros, todas las cosas del mundo, porque el mundo lo maneja el diablo, el enemigo, quien quiere matar, destruirnos, robarnos, quitarnos todas las bendiciones que nuestro Padre tiene para cada uno de nosotros. Y como quien dice, como te he dicho en muchas oportunidades, el propósito que Dios tiene para tu vida, tú mismo, o yo mismo, o nosotros mismos, somos los que cortamos, cancelamos las bendiciones y el llamado y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que en esta noche yo te exhorto a que siempre tengas a Dios en primer lugar. Dios en primer lugar, tu familia en segundo lugar, tu trabajo en tercer lugar y la iglesia en cuarto lugar. Pero la intimidad, la comunión siempre va acompañada en primer lugar cuando tú amas, cuando tú adoras, cuando tú anhelas estar en la presencia del Señor Jesús. Así que en esta noche, yo sé que a muchos y a muchas personas les suena fuerte esta palabra, porque todos, y ahí me involucro yo, a mí me enseñaron a ir a una iglesia, a adorar a la Virgen, a los santos, pero te tengo que decir con toda sinceridad y con toda mi buena intención hacia ti, que a Dios no le agrada eso. Que tú tienes un acceso directo a hablar con Dios Padre. Que en la Biblia en ningún lugar te habla de que tú alabes ni que tú adores a imágenes. Porque estás cayendo en uno de los peores pecados que Dios aborrece. Yo quiero decirte que Dios te ama, que Dios tiene planes contigo, que Dios necesita que tú cada día te llenes de su presencia, que aprendas su palabra, porque Dios tiene muchas cosas que enseñarte, Dios tiene muchas cosas que mostrarte, Dios tiene muchas cosas que revelarte. Y mientras a ti se te haga más difícil entrar en la presencia de Dios, difícilmente vas a poder entender cuál es el plan que Dios tiene contigo. Yo quiero decirte que Dios te ama, que Dios tiene planes contigo, pero que esos planes se activan una vez que tú entras en el terreno de Él, una vez que tú entras en su presencia.
Y entrar en su presencia significa que tú tienes que activar con Él una relación, hacer un pacto, hacer una alianza, de que Él te va a bendecir, de que Él te va a amar, de que Él te va a proteger, pero de que tú tienes que obedecer su palabra. Y el primer paso que tú debes dar es entregarle su vida a Él, a su Hijo, a Jesucristo. Y eso se hace a través de una confesión bien sencilla, pero bien poderosa, que te va a trascender a lo más profundo de tu corazón. Y yo voy a hacer esta confesión y que si tú quieres hacerla conmigo, para que tú actives esa comunión con el Señor y de que tú tengas acceso a Él, de que tengas acceso a sus bendiciones y de que tengas acceso a ir al cielo el día en que tú partas. Y esta oración, esta confesión se dice de la siguiente manera y me gustaría que tú, que me estás viendo por las redes sociales, la puedas repetir conmigo. Y dice así. Repite conmigo: Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo reconozco que tú moriste en esa cruz y que resucitaste al tercer día. Y en este momento yo te pido perdón por todos mis pecados y te pido que tú entres en mi corazón y que tú me recibas como tu Hijo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, donde quiera que la hayas escuchado, en YouTube o en Zoom, por donde tú quieras, quiero que te comuniques conmigo, porque quiero decirte de que si tú hiciste esta oración con sinceridad y con convicción, te has convertido en un hijo verdadero de Dios. Y de que vas a ir al cielo el día en que Él te llame para que tú partas para allá. Yo quiero que te comuniques con nosotros a través de las redes sociales. Ubícanos en YouTube, ubícanos en Instagram, ubícanos en Facebook, con el nombre de Recíbelo Ministry. ¿Ok? Quiero bendecirte en esta noche. Quiero darte gracias por este tiempo. Gracias por escuchar esta palabra. Gracias por escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Así que te bendigo en esta noche y le doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.